Bueno, en otra que yo acá. Familia. No tan de golpe. No, pero va a caer despacito. Bueno, pero tenés que hablar porque... Claro, después que echarle agua. Claro, ya me Agua no. ¿Qué te dijo? ácido. Vinagre. ¿Ácido cómo? Acético. Sí, vayan tomando nota. Procedimiento, Dao, ¿qué hicieron? Toma, nota vos porque vos querés más rápido. Pero dale las otras hojas y apoya. Toma. En realidad nosotros tenemos como balón matraz. ¿Qué necesitas? Ahora viene el bus. Ponelo. Sí. Para entonces. No se pasen. ¿Querés que lo tengan? Para que no quede nada, así ponemos. Y chicos, pero así el otro grupo también hacerlo. Si lo hacen momentos juntos. Agregar el ácido acético. Después que hicimos. ¿Qué estamos haciendo? Ahí está. A ver, bien. No, sí, pero no pasa nada. En la pileta, retírenlo al globo del pico, si no pierde el vinagre, y el vinagre que quede de sobra se será, pero no pasa nada. Vinagre. No le tengo algo. Ay. A ver si me la calle llamando. Chicos, tengan cuidado porque el vinagre, como cualquier ácido, si lo pones sobre el mármol, marca marcas. Como el limón. Ahora vamos a poner el globito. Ven y dale las instrucciones acá a estas chicas que... Bien, estos ustedes ya tienen. Ahora, una vez que hicieron eso, que una tenga el matraz y la otra cuidadosamente enganche el piquito del globo en la punta. ¿Cómo se va a caer? Esa es la idea, pero lo ideal es que el vinagre caiga todo junto. Y si vos lo doblás Una vez que así, enganchan el... y yo lo engancho así. La cuestión es que quiero que lo enganchen y después todo Dale, junto lo dale. viertan. Así cae todo. No, Eso. Ahí está. ¿Enganchó? Ahora pónganlo vertical a esto y derrámenlo. muchas. Sí, pero pónganlo vertical. Derrámalo. No, un poquito abajo. Si puedes lograr que se escape el aire al carro. Hay una pinchada en la boca, por eso no se infla. ¿Está pinchado? Del otro lado. No. Sí, ahí, fíjate en los caritos. No. ¿A dónde? Ahí. No se va a subir ahí. O sea, ahora quiero que ya la reacción por las proporciones que hicimos terminó. Ahora yo quiero que ustedes retiren el lobo y lo aten sin perder el gas que tiene dentro. No es aire, gas, es dióxido de carbono. Y ahora si pueden sacar el... Ojo, que no se le escape el globo. Tienen que tratar de sacar el globo Ahora tíralo hacia arriba y atarlo. y fíjate cómo cae. ¿Qué puedo observar respecto a un globo normal? Qué buena, qué buena. Con más pulso. Bueno, nos queda un tercer grupo. ¿Por qué? Ese tercer grupo lo logró. Claro. O sea, el dióxido de carbono comparado con el aire es mucho más pesado. El aire es un conjunto de gases, en su mayoría nitrógeno. Esto es un globo puramente de dióxido de carbono que es mucho más pesado que el Pero conjunto de fíjense, gases. esto debe entrar. Dale que empiezo a filmar. Bueno, chicos, ¿qué dijimos que se formaba en la reacción? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono que se formó es una de las proporciones del aire, como que otras cosas. El aire
Dale, ¿qué está compuesto? Está lo que- ¿De qué está compuesto el aire? De también. Sí, de oxígeno. ¿Cuál es el mayor componente del aire? El mayor componente del aire es nitrógeno, no es el oxígeno. El oxígeno se encuentra en un 20% y el nitrógeno en un 70%. Así que, bueno, ahora vamos a comprobar que lo que se formó es dióxido de carbono. ¿Estás familiarizado con el término combustión? Claro, sí. No. Esto parece. ¿Saben lo que es una combustión? En la combustión intervienen tres factores: temperatura, un comburente y un combustible. Es, o sea, la combustión que es cuando hay fuego. Cuando hacen el asado, tienen que airear, vieron que tienen que airear para que prenda. Esto es porque tienen que oxigenar el fuego, porque el comburente del fuego generalmente es el oxígeno. El combustible, en este caso, va a ser la vela, y el comburente el oxígeno. Y ahora vamos a demostrar que lo que se formó es dióxido de carbono. ¿Por qué? ¿Para qué estás tirando? ¿Por qué se apaga la vela? ¿Por qué? No, el comburente es el oxígeno, es lo que mantiene prendida la vela. En cambio, si vos le tirás dióxido de carbono, se apaga el fuego. ¿Por qué? Porque lo sofocás. Lo sofocás, le quitas el oxígeno que tiene. Por eso, una de las peores formas para apagar un fuego es apagándolo, porque estás avivando. Se trata de una electrólisis de una solución de cloruro de sodio. El cloruro de sodio es la sal de mesa, para que ustedes lo ubiquen. Lo que vamos a hacer es hacer circular corriente a través de esta solución y vamos a ver qué es lo que ocurre. En la mayoría de las experiencias que uno hace en laboratorio usa agua destilada porque se la conoce como ser un agua oscura. En esta experiencia nosotros usamos agua de la canilla para hacer conducir el corriente eléctrica. ¿Por qué piensan que no utilizamos el agua destilada? En esta experiencia nosotros vamos a crear un medio necesario para que la corriente eléctrica circule. Le vamos a agregar sal. Primero vamos a mostrarles que en el agua común que tenemos acá, como verán, el foquito que tiene el otro acá. Es tan despreciable la cantidad de minerales que tiene que la corriente no la memoriza, ¿vale? No se aprende. El agua era cénico, tiene como verán, el foquito está quemado. Y si yo hago traspasar la corriente a través del agua, esta agua que sacamos de la canilla, que si bien no es agua destilada, la cantidad de minerales que tiene es despreciable y no deja que la corriente eléctrica se transmita a través de ella. Como verán, el voltaje, la corriente no se transmite. Ahí te quiero dejar eso. Ha quedado pegado Santiago. Bien. Entonces, ahora vamos a agregar sal de mesa para formar una solución. Ustedes saben, han hablado una vez de soluciones. Las soluciones tienen dos partes: un soluto y un solvente. Y entonces agregamos, este sería el soluto. Y vamos a hacerla por un exceso de la sal de mesa. Lo que vamos a hacer es una solución media saturadón, ¿no? Ven acá, porque está. Va a quedar la sal abajo porque no se va a disolver completamente. Esto lo hacemos solamente para que asegurarnos de que la reacción funcione. Bueno, y van a ver que la sal de mesa, chicos, ustedes tienen cabeza para poder ver también. Van a ver que la sal de mesa está conformada por dos átomos diferentes, que uno es el cloro y el otro es el sodio. El sodio, si lo buscan en la tabla periódica, lo van a encontrar en la parte donde se encuentran los metales. La primera columna. Sí, bueno, pero del lado de metales. El sodio cumple una de las características que cumplen los metales. ¿Cuál es la característica que posee cualquier metal con respecto a la corriente? Es la de ser conductor, es decir, transmite esa corriente eléctrica. Lo que van a ver ahora es que si nosotros ponemos los cables, como lo hicimos antes, en la solución, ahí, en el cable,
van a ver que la corriente eléctrica pasa a través, si no funciona, si no quemó Santiago el foco. Bueno, si no hubiese estado quemado. Bueno, no, pero no se fue lo que tengo que poner acá. Mira, a ver quién arranca. Ay, qué 15, chico. Creo que hay poco que quería buscar. A ver si la profesora de cloruro de sodio, como bien dije, la sal de mesa. Y Sácame la sal de adelante, mi vida. hacemos propaganda. Como verán, debería hecho encender. Bueno, es muy leve porque la transmisión de corriente no es lo mismo que si estuviese todo conectado. ¿Ven cómo se transmite la corriente eléctrica a través de la solución? ¿Cómo pueden ver las chicas? Están produciéndose un burbujeo. Vamos a aumentar el voltaje para que esto ocurra más rápidamente. Si quieren acercarse, chicos, porque de lejos no van a... ¿Ven cómo se produce el burbujeo? Bueno, porque ¿qué es lo que pasó? Como bien dije, allá está escrita la fórmula molecular del cloruro de sodio. Es cloro y sodio. ¿Bien? Lo que se produce acá es la división de esta molécula. Se divide en iones. Claro, se divide en dos iones. El cloro se une entre sí y forma cloro 2. El cloro 2 es la molécula del cloro gaseoso y se elimina de esta forma, se elimina mediante burbujas. El sodio, por su parte, se separa y forma iones de sodio. El cloro 2 no tiene. El sodio, el catión sodio se une con grupos hidroxilos y conforma el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una base. Si ustedes alguna vez escucharon hablar del pH de una solución o de ácido, un ácido, una base, se miden por su pH. En la tabla de pH vamos del 1 al 14 y de los que son menores a 7 encontramos las bases y los que son superiores a 7 encontramos los ácidos. Aquellos cuyo pH es 7, como el caso del agua destilada, son las sustancias neutras. Como ustedes saben, la corriente eléctrica se produce la circulación de electrones. Cuando se circulan los electrones en esta sustancia, esos electrones perturban, digamos, a la sustancia y se empiezan a formar otro tipo de cosas. Por eso se ven esta separación. Nosotros lo que estamos haciendo a través de electricidad, estamos perturbando esta solución para que se transforme en algo diferente. Bien, lo que vamos a hacer ahora es comprobar la presencia del hidróxido de sodio, que como bien dijimos es una base, con este indicador, que es la fenolftaleína. Sí, lo dejamos un rato más para que ocurra con más rapidez por ahí o para asegurarnos de que ocurra. Y vamos a ver cómo la solución cambia su coloración a un fucsia oscuro debido a este indicador. Bueno, pero para que ellos sepan qué va a pasar. Entonces, la fenolftaleína es un indicador de pH que va a indicar si es ácido o básico. En el caso de que sea básico, se forma ¿qué color? Si es básico de fucsia y si es ácido no es mucho. Tenía que responder eso, pero bueno. Entonces se forma el color fucsia. Bien, entonces ya tuvo bastante tiempo, pero funciona. Esto puede salir bien, puede salir mal. Puede fallar. Puede fallar, todo puede fallar. Bien, como vieron recién, las burbujas se disponían en un solo cable, alrededor de un solo cable. Y en el otro, como verán, se pega el sodio, un poco de sodio, un poco de... Como en una el cloro sale, digamos, despedido en burbujas, en otras el metal se pega. Si nosotros lo dejamos secar un rato, a veces se pone todo verde. Sí, ¿saben por qué es eso? Porque el sodio se va, como su carga es positiva, se va al ánodo. Es el cable con carga negativa. Es como pasa con los imanes. El positivo con el negativo y viceversa.
y el cloro se va al otro, al cátodo. Entonces vamos a agarrar, vamos a pipetear un poco de formalina. Sí, sí. Mírale, está listo. La citrulina es un indicador de bases. Acá no se produce ninguna reacción. No se produce ninguna reacción propiamente dicha, sino que la citrulina simplemente te muestra, te denota qué tipo de compuesto hay adentro. Muchos de los magos utilizan estos principios para poder hacer sus trucos, tanto que sea de física o de química. Muchas veces de física, por ejemplo, la parte de espejo. Pero muchas de las reacciones, como esta por ejemplo, es muy utilizada por ellos. Y como bien hablábamos, entonces tenemos las bases y los ácidos. Una base, para poder contrarrestarla, le podemos agregar cualquier tipo de ácido. O sea, Sea un limón, por ejemplo, que tiene un ácido, o sea como si se dan cuenta antes que utilizamos el vinagre, el ácido acético. Si agregamos unas gotas, el color va a volver a su normalidad, porque contrarrestamos la base. ¿Entendieron? Sí. No entendieron. No sé, entendieron. El color está así, fucsia, porque es una base. Esto es un ácido. El pH va de 1 a 14. El neutro es 7. Neutro como el agua, por ejemplo. Esto es una base y esto es un ácido. 1 se debería contestar. Un poquito más. Esto es vinagre. Sí. ¿No? Ahí está. Volvemos a la solución con el color que tenía antes. ¿Por qué? Porque la fenoftalina dejó de actuar como indicador de base. Ya no. La ley de fluido de Newton dice que todos los fluidos primero se amoldan o se acoplan al recipiente en el que al recipiente en el que se los pone y que permiten que todo lo que entre con presión, o sea, todo objeto pulsante que entre, se hunda en el fluido. ¿Por qué? O sea, entra en el fluido. Por ejemplo, nos tiramos una pileta y nosotros no es que quedamos parados en el agua, porque no permite entrar. En cambio, este fluido no cumple con lo de la presión. Porque según la presión que le aportes, se va a comportar o como líquido o como sólido. Particularmente este fluido. Hay fluidos no newtonianos que, digamos, no cumplen las características de los fluidos cuando se le da otro tipo de estímulos. Por ejemplo, Claro. cuando se lo somete a cierta temperatura. En este, cuando vos le sometes cierto tipo de presión, el fluido se comporta como un sólido. Cuando no le sometes mucha presión, se comporta como un líquido. Lo que esto, por si lo quieren notar, forma polímeros. Polímeros son moléculas gigantes. De la familia de las moléculas son como los gigantes de la microscopia. Cuando vos le aplicas presión, estos polímeros se unen fuertemente y se comportan como un sólido. Así que si quieren hacer una frita y vengan a Así. Ahí. Bueno. Y ahora toca darle cuanto más presión hacer. Vamos a hacer la sección de verano. Sácame el cosas. Creo que ya está saturado. Sí, no, está bien.
Bueno. Entonces, respiren lo que los gases. dijimos que lo que va a pasar acá, vamos a acelerar que el hidrógeno, el oxígeno gaseoso se separe de esa molécula. Le ponemos detergente para que Ah, nadie. lo decimos. Siempre lo decimos. Al final. Un poco más. Mi abuela siempre dice más. Bueno. Usamos el huevo o no. El embudo. Bueno, no respiren los gases que se forman. Esta vez saltó. Miren, saltó dentro del coso. Bueno, es la doble más grande que hacemos porque... ¿Te tapó Julio o salió todo? No, me salió. Como es una de las últimas cosas, le pusimos más peróxido de hidrógeno.